Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que estén de buen ánimo, con salud. Y bueno, yo me estoy muy feliz de que este proyecto por fin tenga su espacio de inauguración, por decirlo así, o presentación formal. Es un proyectito que de un inicio causó un poquito de resistencia y bueno, creo que sigue causando un poquito de resistencia. A mí me alegra, la verdad, ser como esa piedrita en el zapato, creo que es necesario. Y urgente. Sin embargo, queríamos tener como este espacio para presentar a las personas que estuvieron detrás, ¿verdad? Eso no es un trabajo individual, como todo trabajo es colectivo, es colaborativo, hay muchas personas detrás dando su apoyo, estrechando esa mano. Yo les quería agradecer por demostrar que son personas aliadas, ¿verdad? En un contexto donde por lo general los proyectos de carácter que tengan una pedagogía militante, que se posicionan, ¿verdad? Que son críticos con esas estructuras que producen desigualdad, que producen violencia. Claramente toda estructura jerárquica lo es, entonces la academia lo es, aunque le cueste hacer esa reflexión. Pero bueno, agradecerles a esas personas por decir sí, por ser esa sí, como esa ruptura, ¿verdad? Porque nos enfrentamos mucho como no estamos listos para ese tema, no es una prioridad, hay mucha desvalidación. Entonces, encontrarse a estas personas que sí quieren ayudar, que sí hay una afirmación, es muy valioso y bueno, uno hace que no se sienta tan solo en el proceso también y hay un acompañamiento y creo que también algo que es muy importante, que tal vez no se vea a simple vista desde el producto nada más, es que también va articulando a la gente dentro de la institución y uno puede ir también creando redes. Y esto creo que es muy importante y sobre todo ahorita en este contexto donde nos quieren desarticulados a todos, ¿verdad? Entonces, yo lo aprecio mucho y este era el espacio. Yo les quería contar rápidamente solo de mi intención con el proyectito. Dentro de la línea de investigación y los temas que a mí me han generado interés está el tema del archivo y generar memoria de alguna manera, ¿verdad? Como un mecanismo ahí de resistencia. Y bueno, era un poquito como explorar diferentes herramientas que me permitieran a mí generar archivo y bueno, una era el podcast y yo le llevé esta idea a la profe Jime, que es de estas personas, ¿verdad? Que hagámoslo de una vez, no sabemos cómo, no hay plata, pero hagámoslo. Nunca hay plata, sí. Bueno, que eso es algo que vamos a hablar ahora dentro del podcast, eh, pero me dio pelota. Esto para que vean, esto empezó en el 2022, solo hemos grabado 2 temporadas, lo hemos hecho, tuvimos, solo para que vean como no fue muy lineal el proceso, ¿verdad? Después de 2 temporadas ya tuvimos el primer logo, esta era como la imagen gráfica, o sea, como que todo ha venido precisamente por esa precarización de recursos y esa explotación también que hay dentro del sistema, ¿verdad? O sea, solo hay una persona haciendo diseño gráfico que es un cuarto de tiempo para casi toda la universidad. O sea, imagínense, ¿verdad? La locura. Entonces, bueno, pero al final salió y aquí estamos y queríamos darle ese espacio y hablar un poquito de cómo yo pensé el tema de la estructura de los 2 podcasts. No me quiero atrasar mucho porque me gustaría obviamente a lo que venimos, pero bueno, los 2 podcasts, su línea principal es generar archivo, entonces bueno, es el archivo del audio, ¿verdad? Que quedara ahí guardadito, pero a mí me interesaba que el espacio fuera un espacio para conversar temas que eran un poquito incómodos, ¿verdad? Dentro de la academia, pero al mismo tiempo quería conversar sobre cosas que yo he aprendido desde los transfeminismos y era cómo nos cuidamos, qué estamos haciendo, ¿verdad? Porque es muy fácil venir a hablar en la academia sobre todo del producto final y subirse al podio y decir, ¿verdad? Hicimos tantos y participé de tantas cosas, pero al final
Y era algo que a mí no estamos hablando de aquellas cosas de cómo nos cuidamos, cómo nos afecta la investigación en nuestro campo, ya en el área personal, cómo nos incide directamente, nos atraviesa por el cuerpo y qué estamos haciendo para eso, para construir redes, para herramientas de, sí, herramientas afectivas para poder sobrellevar un montón de situaciones, incluyendo la discriminación institucional. Y bueno, así nace el podcast un poquito. Siempre se pensó como episodios de 10 cada temporada y que los 2 últimos fueran como de tributos, porque también dentro de las reflexiones es que siempre hemos estado en espacios muy competitivos, entonces nunca ha habido espacio para poder brindarle tributo y hablar a aquellas personas que estuvieron antes que nosotros y que nos han aportado un montón en el camino y que nos han abierto, nos han preparado el camino para que otras personas vengamos y podamos hablar desde otros lugares. Entonces, también era eso, ¿verdad? Entonces vean que tenía muchas intenciones. La primera temporada yo quería mapear o hacer como un mapeo de qué era lo que estábamos haciendo, personas que eran contemporáneas a mí, o personas que también me habían enseñado mucho en su trayectoria, ¿verdad? Que creo que eran personas que inspiraban, que eran referentes también. Entonces, bueno, el primer temporada es como un repaso de qué es lo que se está haciendo aquí en términos de producción, de manera muy también, aquí quiero ser crítico, ¿verdad? Porque casi todo es vallecentrista, ¿verdad? Con todo, bueno, con todas estas intersecciones que uno podría ir sumándole y cada vez siendo más crítico. Pero bueno, ¿qué era lo que estaba por lo menos pasando en San José en términos de producción de conocimiento queer? Entonces, la primera temporada es un montón de gente que, como acabo de decir, son referentes o de alguna manera, ¿verdad? Quería conectar, hacer un diálogo, que se articularan también. Entonces, bueno, toda la primera temporada es qué es lo que está pasando y esas personas venían de diferentes disciplinas, venían de la academia, venían de las prácticas artísticas, bueno, de diferentes áreas y que estuvieran ahí conversando y generando y que nos contaran eso, cómo es su ejercicio cotidiano, cómo es su práctica de investigación, cómo es su práctica artística o del lugar donde venían de las ONGs, algunas personas, entonces venían de la militancia, cómo es ejercer militancia acá y qué estamos haciendo para eso, para cuidarnos entre nosotros. Y la segunda temporada se la dediqué pues a una comunidad que es parte de una de mis tantas familias que tengo queer, que yo le agradezco mucho al espacio porque es un espacio que es un alivio en muchas ocasiones, a veces no tanto, pero bueno, ya eso es una conversación entre la comunidad, que es la comunidad de Ballroom, que aquí hay varias personas que representan esa comunidad, que admiro un montón. Y bueno, nada, agradecerles también un montón y quería también traer el tema de Ballroom y explicarlo porque también existe una ausencia de que no hay información, ¿verdad? No existe donde usted pueda decir qué es Ballroom. Bueno, en términos de, sí, no hay, pues, no hay teoría, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, esa fue la intención. Sin embargo, entre programa y programa ha costado un montón por diferentes cosas que tal vez ahorita no valen la pena decirlo, pero bueno, igual la falta de recursos, ¿verdad? La burocracia se va atrasando. A mí me encantaría grabar siempre, constantemente y pasar eso, pero ha costado un montón. Pero hay un montón de cosas más. Tengo una deuda histórica con el VIH, entonces creo que me encantaría una temporada toda dedicada al VIH. Y bueno, un montón de cosas más que se nos vienen a la mente, pero ahí vamos pasito a pasito. Pero bueno, ya llegó el día de hoy y era hablar un poquito de esto. Y a mí se me ocurrió que la mejor manera de celebrar el podcast, ¿verdad? Porque ya tenemos, como le dijo Sas, ya tenemos una página en Instagram, ya tenemos el Spotify, ya todos los capítulos de las 2 primeras temporadas están en Spotify, están en Instagram, ya se pueden escuchar. Que igual ahora lo queremos compartir para que también ustedes lo puedan difundir si lo desean. Pero bueno, nos pareció una buena idea, qué mejor celebrarlo que grabando un episodio en vivo con gente, porque por lo general es en un estudio, ¿verdad? En Onda UNED o virtual, pero bueno, nos pareció, bueno, a mí me pareció en realidad y los profes otra vez me dieron pelota y aquí estamos y esto es lo que vamos a hacer hoy, vamos a celebrar este podcast con un episodio especial que es el número 21, que no pertenece a ninguna temporada, pero bueno, es el número 21 y era para hablar el tema de archivo queer. Y bueno, yo sí quiero decirles algo. El año pasado tuvimos un poquito, voy a decir el privilegio, pero también créanme que hubo un poquito de insistencia detrás, ¿verdad? Hubo una presión ahí para que nos dieran el espacio en la Biblioteca Nacional para hablar de archivo queer.
porque también esa institución creo que tenía una deuda histórica. Y bueno, estuvimos nosotros tres hablando de archivo. Ahí explicamos un poquito sobre qué era archivo, sobre nuestros procesos y cómo los hemos llevado. Y a mí se me ha parecido también como hacer una réplica de eso, pero ahora sí en el contexto político que estamos viviendo ahorita. Entonces, les voy a contar un poquito cómo fue que pensamos en realidad las preguntas porque las compartí con Omar y Marga antes de venir. Y bueno, antes de esto, sí quisiera, yo soy muy disperso, perdón, entonces escribí algo cortito y lo quiero leer antes de hacer, que esta es como mi introducción, antes ya ahora sí de empezar con el programa de hoy. Y bueno, es algo, estos días han sido, bueno, estos días, ojalá sean estos días, estos últimos años han sido muy duros, en particular estos últimos meses han sido muy duros, ¿verdad? Como es muy fácil entrar a redes sociales y empezar a ver todas las noticias, ¿verdad? Y traer esta sombra a la vida de uno, como dijo la profe ahora, y pues dejarse bajonear, ¿verdad? O sea, como que últimamente mi estado de ánimo es un bajón todos los días. Y bueno, esto es algo que escribí, traté de que no fuera tan, pero la verdad es que sí hay un poquito de rabia y la quiero expresar. Entonces, sí hay un poquito, no, sí hay mucha rabia, la verdad. No sé por qué estoy tratando de reducir algo que realmente me sobrepasa emocionalmente. Pero bueno, quiero compartirlo con ustedes y dice, construir memoria es un ejercicio de lucha. Es una de las herramientas más poderosas que tenemos las personas queer para enfrentar décadas de invisibilización, de desigualdad, de violencia y de desprecios a nosotros. Sin memoria no hay verdad y sin verdad no hay justicia. La verdad no es un relato oficial impuesto desde el poder, sino es la construcción colectiva que cimienta en las vidas, las resistencias y las luchas de quienes nos precedieron. Es la barrera que impide que la historia se repita. En ese contexto, los archivos de memoria queer no son un espacio de reparación simbólica, como mucha gente los llama, porque la reparación es una deuda histórica que el Estado y las sociedades contemporáneas han evadido con total irresponsabilidad. En cambio, los archivos son dispositivos de narración y de autorrepresentación, o sea, cómo queremos vernos nosotros, cómo nos representamos las personas queer, que exponen las violencias, las desigualdades estructurales impuestas por sociedades militarizadas, jerárquicas, binarias, industriales, cristianas y coloniales. Archivos que evidencian la brutalidad con la que estos sistemas han oprimido nuestros cuerpos y nuestros afectos durante siglos. Todo régimen militar, patriarcal, cristiano y colonial instrumentaliza la historia para perpetuar un modelo social basado en explotación y necropolítica. Nos imponen cómo recordar y qué olvidar en función de sus intereses. El progresismo, y eso lo digo entre comillas, fue lindo mientras duró, pero también fue insuficiente. No resolvió las raíces de las desigualdades mientras tuvo las condiciones para hacerlo. Hoy, el ascenso del fascismo, no hay espacio para la tibieza. La resistencia no puede ser un discurso cómodo o complaciente. No estamos aquí para mendigar reconocimiento ni para negociar nuestra dignidad en la mesa de conciliación de ninguna clase o grupo con mayores privilegios. La militancia debe ser radical y sin concesiones en todos los espacios que habitamos, en la familia, en el trabajo, en nuestras amistades y en cada espacio que habitamos. La neutralidad es un lujo que ya no podemos seguirnos dando. El apolitismo es ser cómplice. Ser políticamente correcta en este contexto de fascismo ascendente al poder es ser cómplice de ese fascismo. No hay debate posible con el fascismo, porque no se trata de una diferencia de opiniones, sino que es una amenaza directa a nuestras vidas, a nuestras libertades, que nos ha costado la vida de muchas personas queer que se organizaron para construir mejores condiciones de vida, que hoy muchas no están con nosotros. Que hoy podemos reunirnos y nombrarnos como personas queer, visibilizar nuestras orientaciones y identidades sexuales distintas a la heterosis-normativa, hablar abiertamente de nuestras condiciones de salud, yo, una persona cero positiva en la academia, hablándolo, diciéndolo abiertamente y un montón más, y la memoria de violencia que cargamos no es casualidad, es el resultado de décadas de lucha, de militancia, de afectos que trascendieron lo individual para construir en colectivo.
Es la herencia de quienes supieron que lo colectivo era la clave para la dignidad, el respeto y lo comunitario. Los derechos humanos son el espacio jurídico en este conflicto por la justicia y la reparación. Pero hoy, frente al avance del fascismo en toda la región y el mundo, probablemente están siendo erradicados. Y por eso los archivos de memoria queer no solo son testimonios, son dispositivos de resistencia. Son la declaración de que existimos, de que luchamos. Preservarlos, transmitirlos y cuidarlos y defenderlos en este actual contexto político es un acto revolucionario. Y no hay marcha atrás. Muchas gracias. Y bueno, vean, voy a seguir la misma metodología del podcast. En cada episodio, bueno, le damos la bienvenida a las personas y le damos un espacio para que las personas se presenten de la manera que lo deseen. Entonces yo solo quiero decir que otra vez más me siento muy alegre de compartir la mesa con dos personas que son un referente académico para mi trabajo, pero que la vida me ha ido permitiendo acercarme y construir un vínculo de amistad. Y entonces hoy puedo decir que son además compas que también admiro un montón, que me han enseñado que hacer pedagogía y docencia e investigación desde otro lugar se puede y que sí, se puede, o sea, básicamente, y creo que eso para UNE, cuando yo empecé en esto, que era más como de estudiante, antes de entrar ya en formal en la academia, eso es muy valioso. Entonces, agradecerles de nuevo siempre por inspirar, por querer mover a la gente desde otros lugares. Y nada, me siento muy contento que estén acá y quiero darles el espacio para que ustedes se presenten y nos cuenten un poquito qué es el trabajito de archivo que hacen rápidamente y lo que quieran contarnos. Bueno, sí. Creo que sí. No. Si ¿No? Ya, ahí tiene una luz verde, ok. Bueno, no, yo agradezco mucho esta invitación de Luis. Yo también me siento muy, muy feliz de compartir mesa con ustedes dos y en general de que llevamos algún tiempo ya tratando como de tejer cosas en conjunto en un contexto que como podemos hablar ahora más adelante, es bien adverso para intentar hacer cosas que nos permitan sostener y cultivar la memoria, que yo creo que de eso se trata hacer archivo. Sobre mí diría que soy activista transfeminista y que soy como hijo, hermano, nieto de una generación o de varias generaciones de personas trans, especialmente mujeres trans, que resistieron las peores formas de crueldad, violencia, necropolítica que yo he visto en este país. Algunas de ellas perdieron la vida en el camino, otras lograron sobrevivir, muy pocas, y ellas me han abierto las puertas y me han compartido desde fotografías, historias, relatos, testimonios, objetos que han sobrevivido a estas necropolíticas y que son cosas que nos permiten entender de dónde venimos, cómo es que hemos logrado llegar hasta acá, cómo es que una persona como yo hoy pudo entrar a la universidad, pudo estudiar y ahora yo trabajo en la UCR. Y cómo es que logramos eso, porque creo que a veces cuando se nos pierde un poco esa noción de lo que ha costado llegar hasta acá, también se nos pierde un poco el rumbo, porque entonces no nos damos cuenta de que todo esto ha sido producto de luchas y que tenemos que seguir luchando para poder seguir acá y sobre todo seguir abriendo caminos. Entonces, este proyecto de archivo que venimos construyendo, a mí me gusta hablar en plural porque si bien es un proyecto que está inscrito formalmente en la Universidad de Costa Rica, porque ahí fue donde logramos como ganar un fondo de investigación y conseguir alguito de recursos para esto. Lo cierto es que es un proyecto colectivo en el cual yo hago la función un poco como de facilitador de espacios donde
personas que tienen todo el conocimiento y que han vivido esto a partir de la experiencia, puedan resguardar toda esa memoria y tal vez materializar algunos de esos testimonios y recuerdos que tienen. Y eso es en lo que estamos ahorita trabajando. El proyecto se llama Archivo Trans Costa Rica, y estamos tratando de, por ahora está en construcción, digamos, pero estamos tratando de gestar un archivo, tanto un archivo físico como uno digital, y en medio de esto aprendiendo cómo es que se hace un archivo, qué es un archivo y qué queremos nosotros que sea nuestro archivo, y tratando de conectar también con otros archivos, especialmente en Centroamérica, que es algo que nos interesa mucho, como empezar a conectar como las historias de lo que ha pasado en nuestra región. Hola. Bueno, yo también estoy muy agradecida por esta invitación y muy contenta de compartir mesa con ustedes dos. Bueno, yo soy Marga y soy trabajadora de las artes. Estudié Historia del Arte y me he dedicado como a pensar desde como las imágenes y la investigación visual, como estos lugares de resistencia, ¿verdad? Que pueden permitir como las imágenes o las luchas, ¿verdad? Narradas como desde otros espacios, desde otros lenguajes. Y tengo como una obsesión personal también como por el tema de la memoria. Entonces, hace como 10 años más o menos, tengo diversos proyectos en los que me interesa como a través de pedacitos que están sueltos de cosas, como tratar de recopilarlas, de juntarlas, y en el camino me he dado cuenta que he ido como armando archivos de alguna manera, archivos que tienen que ver con acciones en el espacio público en algunos momentos. También me interesa mucho como pensar el contexto centroamericano y pensar como sobre estas ancestralidades y estas memorias propias de la disidencia sexual en nuestra región, ¿verdad? Porque hay como mucha información de como esta lucha queer en el norte y de la disidencia sexual en el sur, pero poco sabemos como de nuestra propia historia en esta región. Entonces, pensar esa genealogía, buscar esa genealogía es algo que me ha interesado también. Y bueno, recientemente, hace como unos 2 años y medio, 3 años, con una colega, Nika, estamos trabajando en un archivo que es binacional, que junta un poco como este vínculo a través de la migración entre Costa Rica y Nicaragua, y que pretende ser un punto de encuentro a partir de esta memoria de la disidencia sexual en los dos países. Un punto de encuentro más allá, ¿verdad? Como de esta xenofobia o de estos discursos como que nos distancian en estos dos territorios, y pretende como resignificar el espacio de la frontera. Entonces es un archivo digital, es un archivo ficcionado, digamos, que toma en cuenta una historia, como fechas, como eventos, o incluso como, no sé, como la historia de la disidencia sexual en Nicaragua es bastante desde el chisme, digamos. Entonces, tiene como estos elementos. Y por otro lado hay una propuesta de artistas y activistas de la disidencia sexual que construyeron como imágenes o construyeron obras, digamos, de alguna manera a partir como de estas narraciones cronológicas. Entonces, pues eso, mis ejercicios son un poco más ficcionales tal vez, pero intentan de alguna manera como narrar o encontrar en los vacíos estos ejercicios de resignificación, de resistencia, ¿verdad? Dentro de esta memoria que no está contada, y como por qué no está contada, ¿verdad? Como por qué no existe, y de alguna manera a través de estas imágenes que se construyen en espacios colectivos, en talleres, o que las y les artistas construyen, digamos, desde su propia práctica, un poco contar esa historia que no está contada también. Gracias. Les quiero compartir un poquito también como
fue que pensamos este espacio, porque vamos a hacer 3 preguntas generadoras que yo compartí con Mar y con Marga. Les quiero contar un poquito de dónde vienen esas preguntas, ¿verdad? Porque claramente son inquietudes que a mí también me pasan y que me cuestiono todos los días. La primera pregunta generadora fue, vamos a hacerles por ronditas, ¿cómo es generar archivo queer y cero positivo en tiempos fascistas, conservadores y liberales? Y esto viene un poquito porque en mi práctica hay un montón de retos, por decirlo de alguna manera. Creo que uno que a mí me ha permeado mucho y que me lo cuestiona un montón es el extractivismo epistémico, ¿verdad? La institucionalidad, la educación pública tiene una manera muy violenta de validar el conocimiento. Y creo que algo que nos ha expulsado históricamente de esta institución o del acceso a la educación ha sido, ¿verdad?, que nuestros saberes, nuestro conocimiento no se considera válido. Entonces, desde ahí ya me planteaba como estas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo no reproducir ese extractivismo? ¿Cómo me vinculo yo con las personas que, como lo dijo Mar, vienen a nosotros y nos dan sus archivos, nos dan sus objetos, sus memorias, sus recuerdos, nos cuentan sus experiencias de vida? Y bueno, ¿qué hago yo con esta información, verdad? Quiero seguir reproduciendo como toda esta lógica de la U, de que llego, la tomo, me voy y ya voy a un congreso, ando por todo lado, ¿verdad?, diciendo las cosas que hice, pero no tengo que tener responsabilidad. Bueno, claramente, ¿verdad?, la respuesta para mí ha sido sí, hay una responsabilidad con estas personas que va más allá estrictamente de ese extractivismo. Y bueno, a partir de ahí, pues yo les compartí para ver si encontramos como articulación o también, ¿verdad?, o qué cómo les pasaba a ustedes por el cuerpo también generar, y por supuesto por hablar de las condiciones tan precarias que es trabajar archivo queer. O sea, creo que los proyectos, como decía ahora, ¿verdad?, que trabajamos desde una pedagogía militante, ¿verdad?, que tenemos estas posturas un poquito politizadas, o pues bueno, posturas politizadas claramente, porque generan esta resistencia. Entonces tenemos que enfrentarnos no solo a la desigualdad que enfrenta cualquier proyecto de investigación ahorita en este contexto, ¿verdad?, que no hay recursos, no hay fondos, literal, pero además tenemos que también de repente validarnos en un montón de espacios e instancias para que el proyecto pueda surgir. Entonces, chiques, les dejo ahí. Bueno, mis proyectos usualmente, ¿verdad?, funcionan como con fondos concursables internacionales, o sea, o son proyectos como que financio de alguna manera, digamos que autofinancio, ¿no?, a partir como de otros trabajos, o que aprovecho como espacios académicos para llevar a cabo los proyectos, ¿no? Digamos, esta genealogía de un poco de la disidencia sexual en Centroamérica nace a partir como de la investigación de la tesis, y después eso se convierte en una exposición, en un proyecto curatorial en el que participan 6 artistas de Centroamérica. Y bueno, esto sucedió como por financiamiento del Centro Cultural de España, pero todo esto, ¿verdad?, es como un financiamiento súper simbólico que, digo, la investigación es como, ¿verdad?, un ejercicio que yo autofinancié, y el ejercicio de la práctica curatorial que financia el Centro Cultural de España, pues el pago a los artistas es una cosa simbólica, el pago del ejercicio curatorial es una cosa simbólica. Digamos, lo que hay es un ejercicio de producción de una exposición, que eso es como lo que realmente sucede. Y pues trabajar en artes es un poco eso también, ¿no? Como que una sabe que tiene que autofinanciarse la mayoría de las cosas, y que, ¿verdad?, como que siempre está esta cosa súper precarizada de que el pago es como con prestigio, que el pago es con reconocimiento, que el pago es en el currículum, ¿verdad? Y nunca realmente hay fondos para como financiar el recurso humano, la producción de pensamiento, como todo eso que está detrás. Solamente hay dinero para producir. Entonces, bueno, eso es como una realidad, ¿verdad?, en la que parte el trabajo en artes visuales, y yo he aprendido como a que tengo que siempre estar o buscando financiamiento en, digamos eso, ojalá en fondos internacionales que son como más amplios, pero también obviamente la competencia es mucho más difícil, es con más personas.
Y si no, pues esos ejercicios como de autofinanciar. El otro proyecto, el del Archivo Binacional, ese como que tuvo un poco más de financiamiento porque lo hicimos un colega y yo, entonces yo tenía un presupuesto y mi colega tenía otro presupuesto y juntamos los dos presupuestos y pudimos desarrollar un proyecto como un poco más extendido, con una publicación en una página web, etcétera. Pero ahora, digamos, el mantenimiento de esa página web, que esa página web se siga sosteniendo, seguir pagando el hosting, hacerle cambios, porque es un archivo vivo que, ¿verdad? Podemos agregarle fechas o podemos agregarle elementos, etcétera. Este proyecto, pues eso, hay que autofinanciarlo a partir como del salario de Miguel o de mi salario, ¿no? Entonces, eso es como una realidad. No hay tampoco, creo que, digamos, ni interés, ¿no? Ni tampoco una confianza como en instituciones del Estado, ¿verdad? Como para depositar este tipo de información o este tipo de procesos o este tipo de proyectos, también porque creo que a mí personalmente me interesa hablar como desde ese lugar de la disidencia, ¿verdad? Entonces ese lugar de la disidencia no es un discurso, como decía Luis, ¿verdad? No es un discurso políticamente correcto, no es un discurso que vaya a estar de acuerdo con los discursos institucionales, ni siquiera en los momentos, digamos, donde el progresismo, ¿verdad?, del Estado lo permitía de alguna manera, donde simbólicamente, ¿verdad?, la población LGTBIQ era reconocida y ¿verdad?, se celebraba el 17 de mayo y existían como las guías educativas, etcétera. Ni siquiera en esos momentos, creo, este discurso, digamos, de la disidencia era un discurso que fuera como cercano o a interpelar a las instituciones de alguna manera. Entonces, a mí personalmente no me ha interesado tampoco acercarme a espacios, digamos, donde pueda haber otro tipo de financiamiento. Pero creo que un poco también como ese doble juego, ¿verdad?, de trabajar en artes, que sí, que es más precarizante, que hay menos recursos, pero también hay como muchísima más libertad de hacer. Eso sin duda, como que los proyectos que yo puedo pensar desde el lugar de la autogestión en artes tienen la forma que yo quiero, ¿verdad? Como que van a terminar conteniendo lo que a mí me interesa o lo que como colectivamente nos interesa que esté ahí. Y no tenemos que responder a una serie de políticas o no tenemos que responder, sí, como a una serie de discursos, ¿verdad? Eso, que obedecen como al Estado, que obedecen como a organizaciones y que no necesariamente responden como a nuestras necesidades, ¿verdad? Yo diría que, a ver, yo vengo del mundo de la academia y es un lugar que me ha costado mucho y del cual reniego mucho, pero también asumo mi ñoñez y es el lugar donde estoy. Pero digamos como que yo tuve muchas dudas y resistencias sobre si inscribir este proyecto de archivo en la academia o no. Y es algo que llevamos trabajando un poco más de 10 años ya. Y yo lo conversé durante esos 10 años miles de veces sobre todo con esta generación, digamos, de lo que serían nuestras abuelas trans, sobre como los riesgos que tiene también insertar un proyecto como este en la academia. Y ellas me decían como, ya, pero no importa, hágalo. Y yo, no, pero es que, digo, no es tan fácil. Es decir, ¿cómo garantizamos autonomía? ¿Cómo garantizamos sostenibilidad? Y sobre todo, ¿cómo garantizamos lo que ahora mencionaba Luis? Alguna forma de retribución y de reparación hacia ustedes que no pudieron entrar a las academias, que no pudieron ni terminar la escuela, muchas de ellas, ¿verdad? Entonces, y el tema de la violencia epistémica y del extractivismo es algo que yo vengo trabajando hace mucho rato y lo vengo trabajando mucho desde las epistemologías trans, desde historias que muchas de mis compañeras, compañeros y compañeras han sufrido a través de entrevistas de gente que quiere hacer tesis, de gente que quiere escribir un artículo, etcétera.
Y de eso he aprendido muchísimo, por lo menos de lo que no quiero hacer, ¿no? Pero bueno, en el momento en el que finalmente decidimos intentarlo, había unos fondos concursables y fue como, ¿qué? ¿Mandamos un proyecto? No, bueno, lo voy a mandar, pero sin mucha esperanza de que saliera finalmente. No sé por qué se configuró ahí, pero el proyecto ganó unos fondos concursables que nos permiten un montón de cosas muy chivas, como que estamos intentando hacer, no sé, qué sé yo, estamos sacando unas tarjetitas de memoria por las compañeras que ya no están, y entonces alguna persona cercana a esa compañera escribe un parrafito y buscamos una foto bonita, y entonces son como objetos que la gente puede tener, que recuerdan a las personas que ya no están. Estamos trabajando este año en un documental, pero al mismo tiempo estos fondos son súper restrictivos. Entonces, si bien yo tengo un salario que puedo usar una parte de mi tiempo de trabajo de la universidad para hacer esto, y entonces yo tengo un salario, yo no puedo financiar nada para las personas que son finalmente las personas que tienen el conocimiento. Es decir, yo no puedo pagarles por su conocimiento, sus horas de tiempo y de trabajo que significa el dar una entrevista. Eso es un trabajo intelectual, es un trabajo de memoria y es un trabajo afectivo que nadie paga, que nadie reconoce y que nadie se hace responsable. No puedo ni siquiera pagarles sus viáticos para ir a las giras, para ir a grabar en los lugares donde vamos a filmar el documental, en Punta Arenas, en Limón, todo eso. O sea, finalmente yo lo pago de mi bolsillo, pero el punto es que la institución tiene tantas restricciones para esto porque seguimos todavía, ¿verdad?, entrabados en un debate de si es ético o no pagar una entrevista. Pero ¿cómo no es ético pagarle una entrevista a una persona que es quien tiene el conocimiento, pero sí es ético pagarme a mí, que soy quien va a transcribir y a analizar eso y a publicar algo para ir a presentarlo en un congreso, ¿verdad? Son como, para mí, discusiones que ya deberían estar superadas. Lamentablemente no lo están. Entonces, pues este ejercicio, ya llevamos un año ejecutando el proyecto, son 3 años, nos quedan 2, ha sido como el cómo buscar maneras alternativas, un poco como decía Marga, ya sea con convocatorias por afuera. Movemos mucho a través también del apoyo mutuo y la solidaridad. Entonces de pronto hay gente que hace donaciones y todo eso va directamente a tratar de alguna manera retribuir a las personas que están construyendo esta memoria, sosteniendo esta memoria, y que siguen siendo totalmente excluidas de este tipo de programas. Sin embargo, bueno, nos decidimos a hacerlo y está caminando, y cada vez que sacamos un pequeño producto, una tarjetita, algo, es toda una celebración, como que cada tarjeta que imprimimos es una conquista en la memoria trans de este país, y eso a mí me devuelve mucho también, como de que, bueno, estamos caminando por el camino correcto, aunque nos falte muchísimo para generar mejores condiciones y acabar con la precarización sistemática que viven las personas trans en Costa Rica y en el mundo. Pero diría eso, como que hacer archivo es un lugar muy incómodo porque recrudece las desigualdades que ya de por sí existen, y refuerza mi privilegio de clase y refuerza la exclusión que viven ellas, y cómo hacer para salir de ese embrollo de una manera ética y sin traicionarme y sin traicionar a mis compañeras de trabajo. Es algo que yo todavía no he logrado resolver, pero que intentamos sobre la marcha. Creo que para mí ese es uno de los principales retos. Y el otro, diría que también, pues eso, cuando inscribimos un proyecto como este en una institución, tenemos que jugar con las reglas de la institución. Y lo cierto es que esto que mencionaba Luis en la pregunta, tiempos de fascismos, no está solo en Estados Unidos, lo vimos acá, ¿verdad? Ya nos quitaron los programas de afectividad y sexualidad, ya nos quitaron el protocolo, que ese protocolo era lo que permitía que las personas trans se les reconociera su nombre en los colegios, que las personas trans pudieran usar el baño según el género con el cual se identifican. Y en nuestras universidades, que son pequeñas burbujas, las universidades estatales al menos, también hay presión interna, también hay presión, también hay censura, también hay recortes. Solo voy a decir algo por ahí: las políticas institucionales 2630 de la UCR
ya no tienen la palabra sexualidad en ningún lado, ya no tienen la palabra trans en ningún lado, ya no tienen la palabra diversidad en ningún lado. ¿Por qué pasó esto? Yo no sé, pero creo que hay que revertirlo porque da cuenta de un movimiento internacional que tal vez para alguna gente suena exagerado que estemos sufriendo, literalmente sufriendo, porque están borrando las categorías con las cuales nos identificamos de documentos. Pero lo cierto es que ese borramiento es en realidad una metáfora que se materializa en la intención de borrarnos del planeta, de borrar nuestra existencia. Y por eso no es una cosa ligera, es algo contra lo que tenemos que resistir y articularnos y unirnos a pesar de las diferencias que podamos tener en muchos temas. Yo creo que estas son cosas, luchas que tenemos que asumir, y que creo que ahí el papel de las universidades públicas debería ser acompañar a los movimientos y generar también como estos espacios como este en el que estamos hoy, donde podemos de alguna manera encontrarnos en tiempos en los que todo apunta más bien a fragmentarnos. Y yo quisiera pensar que una forma de encontrarnos también son estos ejercicios de memoria y de historia. Y yo tuve la oportunidad de llevar un grupo de estudiantes de un curso que doy a la exposición que curaron acá y que estuvo en la Casa de la Cultura, ¿es verdad? La Casa que Ajá. Jiménez. Ajá. Y para mí fue muy impresionante ver que varias personas, estudiantes, estaban llorando viendo la historia del VIH que desconocían en este país y diciendo, ¿por qué nunca nadie me había contado esto? Y yo les decía, bueno, ahora nuestra responsabilidad es seguirlo contando, porque de eso se trata la memoria, de abrir pequeños agujeros, construir algo ahí y que la gente que pasa por ahí pueda también replicar esta historia. Y en ese sentido creo que estos espacios son muy valiosos para intentar seguir haciendo eso. Gracias. Se me vienen demasiadas cosas. O sea, el fascismo es real y lo tenemos al frente. Hay testimonios ya, sabemos, conocemos personas, colegas feministas, personas queer que están siendo hostigados en sus espacios laborales, que están siendo perseguidos, que se les está llamando desde las jerarquías a que den cuentas de sus labores porque están siendo cuestionadas. Han cerrado en este periodo de este gobierno, han cerrado 4 ONGs. Es real. O sea, sí está pasando, hay un debilitamiento, hay un ataque directo, y por eso creo no hay espacio para el consenso. O nos radicalizamos, nos articulamos, construimos comunitariamente, o tratamos de hacerlo, o no sé, son tiempos bien difíciles. Sin embargo, quería seguir hablando de eso porque me trae a la mente muchas cosas. Ahí, lo que decía Mar, ¿verdad? Logramos insertar el proyecto en la institucionalidad, que existe un proyecto de este carácter dentro de la U, pero ¿cómo sobrevivimos en el proceso? Porque hay una lógica liberal fuertísima en la universidad, entonces ya esos proyectos que no se conviertan, y esta palabra la detesto, pero lo voy a decir como para tratar de explicar, que no sea una moda. No somos una moda, ¿verdad? De repente todo el mundo quería hacer tesis así como lo fue en el VIH en los 80s, que hay un montón de tesis de VIH, un montón de trabajo social, hay un montón de tesis en los últimos 10 años, probablemente personas trans, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también que ahora nos piden, bajo esta lógica liberal, de explotar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuántos archivos tienen? Y ahora entonces ya agarrar la cantidad de archivos, entonces ya hay que salir a pensar, y ¿verdad? Y la ansiedad, tengo que hacer 50 archivos de no sé qué, porque es lo que me pide ahora la universidad para poder igual, ¿verdad? Mantener y validarme, que esa lógica es muy perversa también. Pero entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque nos evalúan con instrumentos que son liberales completamente, ¿verdad? O sea, nos evalúan esa productividad a partir de esas categorías, y eso es muy fuerte también. Porque los tiempos de estos y los procesos de estos procesos son distintos. Nuestro acercamiento es distinto. A mí me costó mucho tiempo ganarme la confianza de las personas seropositivas. Y fue algo que tuvo que ser así, no hay otra manera. Porque le estoy pidiendo a esa persona que me cuente sus cosas
probablemente en su historia de vida cosas muy personales y que lo van a llevar a lugares muy tristes y que lo van a hacer recordar, o sea, revictimizarse, un montón de cosas, y a cambio de que nada, tienen todo el derecho de también reclamar, bueno, ¿qué le estamos dando de vuelta? Y bueno, o sea, me surgen muchas dudas, pero creo que resuena mucho con la siguiente pregunta, que era, ¿cómo cuidamos los archivos? ¿Qué estamos haciendo? Y sobre todo en estos contextos fascistas, ¿verdad? ¿Cómo los cuidamos y quién los cuida? Y esto tiene un montón de, como de capas o un montón de escala de observación. En algún momento con Mar también conversábamos. Yo hasta el año pasado que participé como oyente de una actividad que fue de Archivo Trans en Argentina, me di cuenta, la actividad en la mañana eran conversatorios y en la tarde eran tallercitos para cuidar archivos, para preservarlos. Vean, literal, yo no lo traje, pero lo estábamos hablando un día de estos. Yo puedo ir ahorita a la oficina y bajar el archivo cero positivo que hemos estado construyendo desde acá. Es una cajita de cartón, así lo tengo, tal cual. Y esas no son las condiciones. Y ahí tengo un montón de documentos y de objetos que son hojas de documentos de 30, 40 años, de gente que me lo compartió. Y, o sea, hay un montón de documentos que no es la forma correcta, digamos, de cuidarlo, de preservarlo, pero también después me preguntaba, yo no voy a estar aquí siempre, ¿qué pasa con estos archivos cuando yo ya no esté? Si ni siquiera en la institucionalidad, no hay ni siquiera la voluntad política, ¿cómo va a llegar yo a decirle ahorita a la institución, me dan presupuesto para un archivo, me cierran la puerta en la cara? Y después también esta otra parte de la responsabilidad. Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahí va cómo nos pueden compartir también cómo a ustedes les ha pasado esto de cómo vamos a cuidar ahora estos archivos y quiénes les corresponde también de alguna manera. Y cuidar en el sentido más amplio y transfeminista, ¿verdad? Que se pueda, sí. Es importante y no, pero no acude a las instituciones autónomas como la UNED, particularmente, no obstante de los archivos sectarios, este archivo se depura por esa obligatoriedad artística de cualquier documento, no importa el tipo de soporte, no sé si es de papel, si es un material visual, si ahora con la calidad, pero ya por el hecho de tener estas características adquiere una categoría de documentación cultural y eso nos lleva a que debemos preservarlos. Entonces, claro, para las obras de la casa, vamos a hacer el Estado, tenemos que monitorear las cosas internacionales, vamos a encontrar el acta de independencia, vamos a encontrar todos aquellos archivos que tienen un gran tipo de representación para... Es que no se escucha, entonces creo que... Perdón. Pero no tengo que repetir, ¿verdad? Que tienen una gran representación. Eso también lo es. Y ahora que usted nos explicaba esto, por supuesto, entonces estaba pensando cómo construimos soluciones. Entonces podríamos hablar con Evelyn, que es la compañera encargada del Archivo Central, porque hay responsabilidad institucional con este tipo de producciones que se han empezado a hacer, que son importantísimas y que además también al ser esta una institución pública, están al servicio de toda la comunidad nacional e internacional. Nosotros tenemos el archivo completo de don Daniel Oduber, y la familia lo dio porque eso se va a preservar ahí para siempre. Para siempre. La familia tal vez hasta que lleguen los tataranietos dicen, bueno, seguro votarán esto. Entonces, tenemos que resguardar que estos documentos de carácter, con esta declaratoria de carácter científico-cultural, se preserven, que ellos le llaman la valoración y es cuánto en el tiempo se tienen que preservar y es infinito. Y eso hace que se garantice que estén siendo transferidos constantemente en los tipos de soporte que la tecnología va proveyendo y que tengan, ¿verdad? Entonces se pasen, pero que además al estar en ese repositorio que ahorita van a pasar a uno nuevo, me comentaba la compañera hace pocos días que la vi, por cierto, el día que estamos celebrando 48 aniversario, la vi ahí en el pasillo y le pregunté cómo vamos con la preservación. Yo soy historiadora y la preservación para mí es algo fundamental, es vital.
la memoria histórica. Entonces le preguntaba, ¿cómo va en la universidad? Porque no tenemos una herramienta. Y me dijo que ya se compró la licencia del Fresco, que es una herramienta que se utiliza usualmente, la utilizan muchas universidades públicas para esto. Entonces, ¿por qué no le proponemos, y aquí lo sugiero muy respetuosamente, al Archivo Central de la universidad, que este material que tiene todas las características de valor, los documentos se dividen en documentos de valor administrativo y documentos de valor científico y cultural. Los que son administrativos tienen un plazo, ¿verdad?, finito y se llegan a desechar, no importa el tipo de soporte, pero estos el Estado tiene la obligación de preservarlos para siempre. Y también ahí con eso no solo estamos diciendo presente, no solo estamos dejando esto para futuras generaciones, sino que estamos abonando sustantivamente en esta apertura que desde la universidad estamos haciendo, ¿verdad? Creo. Entonces es una propuesta respetuosa. Muchas gracias. Sí, les doy la palabrita. Lo vamos a tomar en consideración de fijo. Cualquier ayudita o articulación es bienvenida. Sin embargo, también la palabra cuido me resuena en otro montón de aspectos más, pero quisiera darle la palabra. Bueno, en mi caso, la mayoría, no, todo mi trabajo es a través de archivos digitales, son imágenes digitales, o bueno, el último archivo que es una publicación en una página web y hay como 3 archivos, digamos, de reservorio de la información que está en esa página web, pero todo es de carácter digital. Entonces, bueno, ahí es como que entran un montón de detalles técnicos, ¿no? Sobre la obsolescencia de los formatos, sí, los formatos de imagen, los formatos de video, o los dispositivos a través de los cuales se leen esas imágenes, etcétera, ¿verdad? Y bueno, como en otros aspectos del cuido, que eso, pues la obsolescencia y esto a mí me sobrepasa, ¿verdad? Porque son proyectos que yo hago de manera individual o con otra persona, a lo más, ¿verdad? Como que no están supeditados a nivel institucional. Entonces, pues eso de la obsolescencia de los formatos a mí realmente me sobrepasa. No sé qué haré, no creo que haya mucho que hacer. Pero en relación al cuido pienso como en muchas otras cosas, ¿no? Como en el sentido de lo público de estos archivos, como que me hago preguntas en relación a si si es lo mismo que algo sea público a que algo sea accesible, ¿verdad? Como si es necesario que toda la información en relación a estos archivos sea pública o no. Porque digamos, sí, obviamente hay un interés en la divulgación, ¿verdad? Pero también estamos hablando justamente de que son historias personales, de que a veces narran historias duras, historias dolorosas, y que también es información como que de alguna manera es peligrosa, ¿verdad? Para el poder. Entonces, todos esos aspectos de qué tanto de estos archivos debe ser compartido, debe ser público, debe ser accesible, ¿verdad? Como preguntarse a qué ámbitos, digamos, no sé si hay como distintos ámbitos a los cuales esa información se acceda, ¿verdad? Si hay como un círculo de la comunidad, ¿verdad? Que pueda tener acceso a toda la información, y luego círculos más amplios, o como decía Luis, ¿verdad? En el caso de estos archivos seropositivos, ¿a quién le interesa esa información? ¿Quién puede tener acceso a esa información? ¿Cómo se comparte esa información? Si es necesario que esa información se divulgue al Estado, al país, ¿verdad? De manera nacional y abierta, o si pueden haber espacios para que ciertas personas se acerquen a ese archivo una vez que sean parte de esa comunidad, o sea, como que realmente haya un interés demostrado en acercarse a esos archivos y que haya realmente como una necesidad de tener esa información, ¿verdad? En algunos casos, creo que los archivos con los que yo trabajo no tienen esas características, justamente porque parten como de imágenes, de creaciones, ¿verdad? Que tienen este sentido más ficcional. Pero en relación a los temas, sí son cosas que yo me pregunto, ¿verdad? No sé, pensando como en experiencias de archivo de otros lugares. Hace unos años estaba en un conversatorio
donde había unas personas que eran de una comunidad en Cataluña y era como un archivo de un barrio de lo que estaban hablando, y este archivo no tiene una página web, no es un archivo público, sino que es un archivo que se puede consultar si una se acerca a la comunidad, ¿verdad? Si una tiene un interés real en esa comunidad, es un archivo que le importa a la comunidad y es un archivo que le sirve a la comunidad para preservar su memoria, pero ellos no tienen como una intención de que ese archivo lo conozca toda Barcelona, por ejemplo, que lo conozca toda España, sino es un archivo físico que está, ¿verdad? Que pertenece al barrio y que no tiene ninguna otras pretensiones de participar como de este ejercicio de extractivismo, ¿verdad? Que lleguen personas, estudiantes, que quiero hacer mi tesis sobre este proyecto, porque, ¿verdad? Sucede, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿cuál es tu interés? Vení, conocenos, tomate un café con nosotras, ¿verdad? Y después de un mes, sí, tal vez te vamos a mostrar el archivo, pero como estos procesos de quién puede acceder a esa información, ¿verdad? Creo que esa es una pregunta muy pertinente, y como esta distinción entre algo que es accesible y algo que es totalmente público, ¿verdad? También. Sí, yo pienso, cuando pienso en el cuidado y en los cuidados, pienso como en distintas etapas del proceso de hacer un archivo, ¿verdad? Entonces, la primera, que es como cómo recolectamos la información y empezamos a archivar, para mí también tiene un componente que tenemos que cuidar y se vincula con lo que antes decía. Yo pienso que uno no puede reflexionar, recordar y pensar de manera adecuada con la panza vacía. Entonces, algo que yo intento garantizar es que en toda entrevista que yo haga haya un plato de comida para la persona que estoy entrevistando. Muchas de las mujeres trans sobrevivientes, adultas mayores, ahorita viven en situación de calle y es algo muy triste y muy injusto, y entonces tras de eso yo voy a pedirles que me empiecen a contar cosas que, como decirles, pueden ser cosas dolorosas, difíciles, y con la panza haciéndoles ruido y recordándoles que tienen que ir a ver cómo se gestionan la vida, ¿verdad? Entonces, para mí es un mínimo como tratar de garantizar que ese tiempo de la entrevista se pase bien para esa persona. Y eso es algo como que hemos intentado cuidar mucho. Y luego, digamos, como en la etapa ya como de donde ya empezamos a generar el archivo como tal, creo que hay una serie de consideraciones. Como decíales, yo llevé también este taller y era como estoy guardando mal todas las fotografías que me han dado y fotografías que han sobrevivido hasta la cárcel, ¿verdad? Que fueron encarceladas, que salieron de la cárcel y que ahora están en mis manos y yo las estaba guardando todo mal. Cosas que permite inscribir proyectos en las universidades, por ejemplo, fue que como parte del financiamiento pude comprar un archivero que tiene las condiciones adecuadas, donde están ahorita resguardados los materiales, porque yo sí tengo mucho objeto físico, tengo fotografías, pero también tengo pelucas que me han donado, tengo tacones, tengo ropa de una compañera que fue víctima de transfemicidio en 2023 y que su familia nos donó la ropa como parte. Ella fue una persona que aportó muchísimo al proyecto y que estaba muy metida era una archivista trans autodidacta. Nos abrió su casa y entonces su familia como que reconoció este lugar y nos donó parte de sus objetos. Y preservar esos objetos, sobre todo textiles, ¿verdad? Es difícil. Entonces, bueno, ahora he estado ya aprendiendo sobre esto. Hay algunas cosas que digamos que implican recursos que exceden el presupuesto actual que tenemos, pero bueno, que vamos a ver cómo lo gestionamos. Pero luego está como la otra etapa que es como, ok, ¿a dónde guardamos estas cosas? Nuestro archivo tiene como las dos vertientes. Apuntamos a hacer una página web, que eso sí está más claro que va a ser en los servidores y con un dominio de la UCR, que nos facilita toda una infraestructura que es un lujo finalmente tenerla.
Pero los objetos físicos, y esto es algo que conversamos, cada vez que hago una entrevista le pregunto a la persona cómo se siente si estas cosas terminaran en la universidad. Y lo cierto es que la mayoría de personas trans me dicen, yo no me siento cómoda yendo a la universidad, no me siento intimidada, no me siento segura, y entiendo las razones por las cuales es así. Ojalá algún día nuestras universidades dejen de ser ese espacio intimidante, pero todavía no lo es, y entonces es complejo pensar que estos objetos queden guardados en un lugar donde las personas trans no van a llegar a visitarlos. Entonces, de ahí han salido otro montón de preguntas como que, entonces, ¿será que en una ONG? Pero Costa Rica es un pueblo y todo el mundo está peleado con todo el mundo, y entonces si lo pongo en una ONG, tal vez esto va a excluir a otra gente y no es lo más conveniente, entonces tal vez no en una ONG trans, tal vez hemos estado ahí pensándolo, no lo hemos resuelto, a dónde va a quedar esto, por ahora está, como está todavía en construcción, está ahí resguardado, pero incluso nos pensamos cuestiones de seguridad. Cuando yo veo noticias de muchos lugares de Latinoamérica donde, no sé, le prenden fuego a una vivienda porque hay un par de mujeres lesbianas ahí, qué fácil sería prenderle también fuego al lugar donde sabemos que están resguardadas estas cosas, y perdemos cosas que de nuevo han sobrevivido hasta la cárcel. Entonces, como que son preguntas que yo creo que por ahora yo no tengo respuesta, y que quisiera pensar que todo este trabajo que estamos haciendo va a aportar a que algún día las universidades puedan ser ese lugar seguro, porque tienen condiciones de infraestructura que nos permiten, ¿verdad?, por lo menos resguardar mejor las cosas. Sin embargo, no sé, en la UCR nos desaparecieron las banderas que por años se habían izado el 17 de mayo del año pasado, no aparecieron por ningún lado, tuvimos que presionar mucho para que mandaran a hacer otras nuevas, porque alguien dijo que, y así nos lo contaron, que la universidad solo debería tener banderas de países y no estas otras cosas que no tienen nada que ver con los protocolos. Entonces, no sé qué pasó con esa bandera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si, como dice Luis, un día ya no estamos las personas que creemos en esto ahí y alguien dice que es este montón de ropa vieja aquí, vamos a votar esto, ¿verdad? Entonces, son preguntas, yo no tengo la respuesta, pero creo que sería interesante que colectivamente nos pensemos qué podemos hacer con estos objetos y cómo resguardarlos de manera que sea segura y al mismo tiempo que las personas trans, las adolescentes, niñeces trans puedan ir a un espacio y decir, mira, esta peluca la usaban en los años 70 y aquí me cuenta la historia de la importancia de las pelucas en los años 70 y esto para mí resulta súper ajeno, pero me explica una parte de mí. Entonces creo que ese ejercicio es lo que queremos llegar a gestar y que no es fácil, pero bueno, hay que pensarse las alternativas y creo que hay mucha gente haciendo archivo queer en el mundo en este momento, en distintas condiciones, en distintos formatos y esos diálogos también nos ayudan a pensar, bueno, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y cómo podríamos hacerlo funcionar en un país como Costa Rica. Total. Bien, les quería contar que esta preocupación de esta pregunta yo la trasladé a nuestra práctica como en estos espacios, pero que viene también de las personas que nosotros nos acercamos, o sea, también en el archivo Cero Positivo, bueno, puedo hablar de un Rudy, ¿verdad? Que es como esta particularidad, Rudy, bueno, ya no está con vida, pero Rudy, me acuerdo en el 2019, cuando yo lo conocí, que fue es una particularidad, por eso lo que menciono, que más bien era como, quiero esto, y quiero que diga esto el artículo, y quiero que ponga esto, y quiero que denuncie, y me decía, o sea, como con esta energía que era más bien todo lo contrario, ¿verdad? No, sí quiero estar en el artículo y publíqueme, haga lo que quiera, pero ponga esto y diga esto, y trae el objeto, ¿verdad? Don Franklin también, que lo digo porque como son personas que hacen archivo toda su vida, o sea, ustedes no tienen idea la cantidad de álbumes que tiene Don Franklin, mucha de esa información y pasa la misma preocupación y él me lo ha dicho en sus propias palabras, si yo ahorita me muero, y son personas que están ahorita, son adultas mayores, que tienen condiciones de vida muy empobrecidas, que Don Franklin, por cierto, además también una condición de salud muy desfavorable, entonces gente que en cualquier momento
por lo que sea, le puede suceder algo y esos archivos se van a perder y en boca de él, porque mi familia no les ve el mismo valor. Entonces, para la familia de él van a hacer un montón de papeles, de panfletos, de cosas y lo van a terminar teniendo. Entonces, bueno, vamos por ahí. Marga se me adelantó un poquito a la tercera pregunta, pero creo que podemos igual seguir debatiendo, porque venía un poquito en función de lo que decía. ¿Qué hacemos ahora con todo este montón de, bueno, con lo que hemos generado, con lo que hemos podido producir, cómo y a quién se lo compartimos? Queda un poquito por ahí. Y esta pregunta viene, lo hablamos en la primera temporada del podcast también, ¿verdad? No era generar por generar archivos y ahora tenemos, ahí sí tenemos 50 audios y liberémoslos todos. A mí particularmente me permeó con la parte de la práctica de cartografía. O sea, ¿qué muestro yo en el mapa? Lo tenía muy claro, ¿verdad? Y creo que una de esas primeras aproximaciones que tuve fue cuando, para el recorrido de memoria trans, las chicas de Transvida es como, queremos leer el mapa primero para que no venga nada que nos comprometa. Y yo hoy sí, obvio, ¿verdad? No, algo tan básico. Y bueno, pero eso sí es real, o sea, que estamos mostrando nuestros procesos, que estamos diciendo, porque también eso, en manos y ahora de fascistas, eso puede ser tergiversado, puede jugarnos una mala pasada. Entonces va un poquito por ahí, que no sé si Marga quiere extenderse más. Sí, yo creo que esto que mencionaba Marga, ¿verdad? Como que, ¿será que todo debe ser público? ¿Será que todo debe ser accesible? Y sobre todo, ¿quién toma las decisiones de qué sí y qué no? Es también todo un tema muy complejo. Incluso si archivamos todo o no. Yo tuve la oportunidad de visitar el archivo del Centro LGBTIQ+ de archivos en París y yo llevé una listota de preguntas, ¿verdad? Porque era como estamos empezando y tenemos muchas dudas, ¿verdad? Y en un momento yo les pregunté esto, ustedes archivan todo, o sea, cualquier persona que llegue y diga como, hey, aquí está, les quiero donar esto. Y entonces me dicen, sí, nosotros recibimos todo, pero no todo lo hacemos accesible. Por ejemplo, y me llevaron a una de las cajas, ellos tienen, sí, unas cajas súper hermosas para preservación y tal, y abren una y dice, esto no donó un hombre gay y esto no lo podemos hacer público. Y eran una serie, primero, de fotografías explícitas donde estaba con otras personas que no habían dado su consentimiento, digamos. Entonces, bueno, ya, eso es descartado. Había personas que parecían claramente menores de edad. Entonces, eso nos lleva también a otro montón de complejidades y de discusiones sobre la violencia y las formas en las que hemos progresado como sociedad, bueno, no todos, pero por lo menos nosotros, en el reconocimiento de cosas que hoy nombramos violencia y que hace unas décadas no se nombraban así, pero que legitimar el acceso público a este tipo de imágenes sería de alguna manera negar todo lo que hemos avanzado en el reconocimiento de lo que es violencia y lo que no, ¿verdad? Entonces, ellos me decían, pero bueno, tampoco le podíamos decir como no vamos a recibirle sus materiales, porque había una convocatoria abierta sin ningún tipo de especificación y entonces la persona llega, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos tenían eso en una caja ahí y de esa caja que él donó había unas cuantas cosas donde era solo él, como fotos tomándose en el espejo, lo que hoy llamaríamos selfies y así, que esas sí pueden ser públicas y que eran fotos de desnudos, pero que él dio su consentimiento para que fueran públicas, ¿verdad? Entonces, como que creo que hay una serie de discusiones que tenemos que pensarnos, pero sí, yo recuerdo que hace algunos años que estuvimos en un intento fallido con el INEC de pensarnos si podíamos recolectar de alguna manera estadísticas sobre las poblaciones queer en Costa Rica, porque para muchas cosas nos serían muy útiles saber, ¿verdad?, cuántos somos, dónde estamos, etcétera, ¿verdad?, para que dejen de meter un poco de mitos alrededor de nosotros. Pero al mismo tiempo, cuando consultábamos con diferentes poblaciones qué pensaban sobre esto, la principal preocupación era la seguridad, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si de pronto yo lleno el censo y me hacen ciertas preguntas y ese dato es rastreable hasta mi casa? Y entonces ya no era, en ese momento era otro gobierno, luego hay un gobierno como este o como los que tal vez vayan a venir
¿Y qué pasa si esto se convierte en algo que me pone en una condición de vulnerabilidad o incluso de riesgo de muerte, ¿verdad? Entonces, yo creo mucho en el poder de los datos, pero creo que sí hay que pensar mucho la seguridad. Y en ese sentido, no sé, yo he hecho varias investigaciones sobre memoria con las chicas, especialmente con este grupo de mujeres trans adultos mayores. Y recuerdo, bueno, cuando yo les pregunto, bueno, que ellas elijan si quieren un seudónimo, y ellas me dicen, yo no quiero un seudónimo, a mí me ha costado décadas, la vida entera, ganarme mi nombre como para que ahora me pongan otro nombre. Algunas sí eligieron un seudónimo, pero la mayoría no. Pero entonces luego, ¿verdad? Había partes de las entrevistas donde ellas denunciaban a figuras políticas, contaban cosas que las podrían comprometer en términos de, qué sé yo, una demanda, para la cual siguen en situación de calle, por supuesto que no tienen posibilidad alguna de defenderse. Entonces ahí yo les mostraba fragmentos de las transcripciones y les decía, vea, esto yo creo que es muy importante contarlo y contarlo así tal cual, no que yo parafrasee lo que ustedes dicen, sino así tal cual. Pero si yo pongo su nombre ahí, yo la expongo. Entonces había una, digamos, renegociación de que en esa parte quitar todos los nombres. Y ahí, digamos, son diálogos, porque la mayoría de veces en esa investigación eran entrevistas grupales, hasta con 25 personas, entonces son diálogos y discusiones entre ellas. Y entonces en estas transcripciones yo borré todos los nombres y puse nada más mujer 1, mujer 2, mujer 3. Y borré también datos que podían de alguna manera identificarlas, ¿verdad? Como, yo dirigía X ONG o dirigía una ONG, que seguro era la única en esa época, eso había que quitarlo, ¿verdad? Porque es lo que puede rastrearlas. Entonces, como que el archivo no es solo recopilar materiales y clasificarlos y ponerlos ahí. Sobre todo con estos temas, creo que son reflexiones que tenemos que tener de cómo hacer un balance entre hacer la información pública y accesible, pero que esto no ponga en riesgo a las personas. Y este riesgo tenemos que pensarlo, yo creo que ahora nos es más fácil porque ya tenemos una coyuntura bastante hostil y bastante fea. Hace unos años no era así, pero tenemos la responsabilidad de pensar que puede ser peor. Entonces, que hay que revisar los materiales y pensar qué de esto podemos usar para contar nuestras historias y para rescatar la memoria, y qué de esto es mejor de alguna manera trabajarlo de otra forma, digamos, para no poner en riesgo las vidas de las personas. Creo que quienes trabajamos memoria tenemos un compromiso por sostener la vida. De eso se trata, hacer la memoria. Y en ese sentido, pues la vida está primero. Yo creo que la vida está primero que mi proyecto de investigación, mi informe, mi artículo, etcétera. Y creo que eso es como parte de reflexiones que tenemos en los archivos queer que no necesariamente otros archivos tienen. Muchos de los archivos que se hacen desde poblaciones, digamos, que tienen condiciones de vulnerabilización histórica, tienen estas reflexiones y estamos aprendiendo con ellas también, pero son particularidades que no necesariamente se han pensado en otras formas de archivo, tal vez como más tradicionales y más oficiales en la historia. Gracias, chicas. Yo quisiera abrir el espaciocito por si alguna persona quiere comentar algo o quiere sumarse a la plática. De fijo, con mucho gusto. Hola, chicas. Quería agradecerles por todo el trabajo que han hecho. Creo que me parece muy importante producir todo este trabajo, todo este material, más en un país como Costa Rica, que no tiene memoria histórica, que siempre tiende a omitir la historia, la política, todo. Creo que es necesario al menos tener una base donde agarrarse o donde agarrarnos en general, porque como hay una frase muy cliché que se repite constantemente, quien no recuerda su historia está condenado a repetirla, y estamos repitiendo la historia de nuevo.
De hecho, recuerdo también que varios compas que participan en diferentes ONGs y también son activistas de derechos humanos, y yo ya llevo 10 años siendo activista, he participado muchísimas veces en distintos colectivos, moviéndome mucho desde el lado del transfeminismo, pero también me inunda muchísimo el pensamiento de dónde están las nuevas generaciones, dónde están estas nuevas juventudes queers. No las veo en la calle, no las veo participando, haciendo memoria o recordando incluso a las personas que venimos de atrás. Y todo este trabajo me parece vital justamente para hacer hincapié en eso, como tenemos que poner el cuerpo, no podemos estar ahí posteando cosas en redes sociales. Las redes sociales son un servidor que en cualquier momento se puede caer y borrarse totalmente. Tenemos que recordar que la lucha está en la calle, no en los posts de Instagram. Gracias. Yo me atravieso, pero espero que también el resto diga algunas palabras. La verdad, aquí estoy poniéndole cabeza, revisándonos cada punto que ustedes se acercan a esta responsabilidad y deuda que tenemos como universidad pública. Tengo ejemplos de ayer, de antier, de hace 3 días, ¿verdad? Del cuidado de los archivos, por ejemplo, toda la inversión que hicimos, que te vale la pena, en un proyecto con mujeres privadas de libertad y sus hijos e hijas, y cómo el costo y la inversión, y cómo simple y sencillamente no se publica, se le da a la persona participante y se acabó, ¿verdad? Revisarnos para adentro, revisar cómo la institución tiene tantas restricciones todas las veces que nosotras, las personas que estamos en cargos que de pronto nos dan ciertas posibilidades, tenemos que poner el cuerpo, el pecho, porque a Luis no hay que tocarlo. Luis está muy ocupado haciendo cosas importantes. Él tiene que producir todo esto y él tiene que trabajar con todo esto. Y de verdad que toda la información que vamos recogiendo, o que por lo menos yo personalmente voy recogiendo, es para cambiar eso, para nosotros revisarnos y hacer y tomar las acciones que tenemos que tomar para que estas cosas dejen de pasar, para que dejen de perderse tantos proyectos importantes, tantas cosas que cambian vidas, que mejoran la situación, y que nosotras simplemente, ¿verdad?, tenemos una burocracia que no lo permite. En eso les tiro el ejemplo también. Hace unos años, entrando el COVID, unas compañeras activistas que tienen mucha experiencia en comunicación alternativa y aumentativa crearon unas tablas de comunicación para personas entubadas que pudieran comunicarse con el dedo, con la vista, con lo que tuvieran que comunicarse. Y se nos ocurre la mala idea de llevarlo a una universidad pública y decir, claro, la universidad pública lo impulsa. Y el proceso burocrático duró casi 5 años. Ya no teníamos personas entubadas que requirieran, cuando nosotras simplemente estábamos fotocopiando una hoja, emplasticándola y llevándola a los hospitales, que las pudimos llevar a los hospitales de Alajuela, hasta que la U dijo, no voy a decir cuál universidad, no es esta, hasta que la U dijo, no, si lo quieren inscribir como proyecto, entonces tienen que dejar de producir en sus impresoras, porque hay que inscribirlo. Entonces, miles de ejemplos. Así que en resumen, agradecidísima con todo lo que ustedes, a lo que le ponen luz, y con las posibilidades que sí existen, que como lo dijo Luis, la profe Jimena dijo, y yo orgullosísima de pensar que lo único que me toca a mí en mi trabajo es decirle dele, y lidiar yo con las consecuencias y tratar de que se pueda. Entonces, nada, quería hablar un poco de eso y ya. Gracias. Vamos a ver por allá. Bueno, muchísimas gracias por este trabajo tan hermoso que hacen. Yo quería compartir un poco la experiencia que se tuvo hace unos años desde el Frente por los Derechos Igualitarios de montar una expo sobre la historia del movimiento LGBTIQ+, que se llamó Vamos a besarnos. Todavía quedan por ahí algunos archivos digitales de ese proyecto. El proyecto se tuvo en un lugar físico un buen rato. Fue una expo que pudieron visitar personas. Yo, años más tarde, me he encontrado gente que me ha dicho que ellos se involucraron con el movimiento LGBTIQ+ después de ver esa expo, porque cuando estaban en el colegio, su directora de colegio o alguien del colegio los llevó a ver la exposición y ahí empezaron como a cuadrarse una serie de cosas. Entonces, escuchándolos, yo siento que tal vez habría, digamos, una posibilidad de periódicamente montar expos que fueran tal vez
subsecciones, porque ese archivo se va volviendo cada vez más grande, más grande, más grande, ¿verdad? Montarlo todo es muy caro y muy difícil, pero tal vez subsecciones de alguna generación específica, de alguna identidad específica, de algún corte que se vaya escogiendo cada año, que sea un proyecto de expo que se monte para un 17 de mayo, para un octubre trans, para una, y que tal vez, digamos, si en este momento no es posible, no están los recursos para conseguir un lugar permanente, tal vez sí sea posible por lo menos conseguir un lugar que permita la expo un mes, por ejemplo, como para que sea un proyecto que periódicamente entre ONGs y entre movimiento social y universidades se haga, y entonces al convertirlo un lugar periódico donde uno va a ese archivo una y otra vez, pues de repente genera una cosa un poco más viva y de gente que demande la existencia de eso porque se utiliza como en una expo. Bueno, nuevamente muchas gracias Luis, Mari y Marga por estos aportes, y creo que somos comunidades aprendientes aquí, y como dice un compañero nuestro, cuando vamos caminando nos topamos con nosotros mismos, nosotras, ¿verdad? En las contradicciones que cometemos. Pero en ese esfuerzo de construcción colectiva pienso que lo que ustedes aportan es sumamente significativo. Y bueno, a la universidad, pues ojalá la voluntad de seguir aprendiendo. Muchas gracias. Sí, bueno, yo me uno al agradecimiento y a todo este trabajo en que la Defensoría, como les comentaba al principio, ha venido también abrazando y como una obligación nuestra. A mí me encantaría tener que ustedes nos sigan brindando esta luz de por dónde nosotros seguir apoyando desde la Defensoría Estudiantil. Estamos hablando de derechos humanos. No voy a decir algo como que no sé tan bien explicar, pero que yo le digo a mi compañera Gabriela, ¿verdad? Cómo nosotros visualizamos la población LGTBIQ+, estudiante universitaria, para tener un claro, franco y explícito acompañamiento y presencia a la Defensoría Estudiantil, ¿verdad? En estos espacios que ahora, cuando Mar decía, bueno, las universidades siguen siendo un espacio para las personas que nos comentaba que ha tenido la experiencia de entrevistar, de encontrarse, de recoger cosas súper valiosas que trazan sin duda alguna toda esa línea de tiempo de la lucha y de todo este proceso de simplemente vivir y vivir como se es a lo largo del tiempo en Costa Rica y en cualquier otro espacio. Pero bueno, ¿cómo podemos entonces encontrarlos más? Las exposiciones simplemente son una cosa que permite a la gente identificarse, que permite encontrarse, que permite también generar empatía, porque yo considero, ¿verdad? Y lo digo muy respetuosamente, que no es solamente agrupar a los que son, sino que todo, o sea, son parte, entre más nos parezcamos y veamos que las sociedades en las que vivimos son de todos los colores como la bandera, y que la bandera pueda estar ahí, decía Mar, ¿verdad? No solo subirla, ¿verdad? Que la izamos el día del 17, ¿verdad? Es de mayo nada más, y que la dejamos unos días, sino que esté ahí perenne, ¿verdad? Sino en cualquier otro momento, pero como comunidad. Entonces, tal vez nosotros agradecemos desde la Defensoría toda esa luz que nos puedan seguir dando, de tal manera que en la universidad, las universidades, Mar y amigos, amigas, amigues, empiece a ser ese espacio ya no tan hostil, ya no tan de no confianza, sino que construyamos en el tiempo, ¿verdad? Porque las cosas no se logran de la noche a la mañana, sino ese espacio que nos gusta desde la Defensoría Estudiantil, de que sea un espacio seguro y que sea ese espacio de confianza para que juntos podamos dar a la sociedad en general, ¿verdad? Esa posibilidad. Hola, buenos días. Bueno, lo mío es más que todo como una pregunta, ¿verdad? Se puede hacer yo quería pues saber que nos pudieran compartir
sobre qué podríamos hacer para posterior de hacer archivo, posterior de hacer memorias, ¿verdad? Y cómo también, yo sé que esas son preguntas como, ¿verdad? Que problematizan mucho, pero también cómo podemos descentralizar, porque yo siempre tengo como esa mirada fuera de la GAM, ¿verdad? Yo soy de Punta Arenas, ¿cómo podemos, ¿verdad? Llevar como esto hacia esas zonas? Y concuerdo totalmente, ¿verdad? Que esas luchas se deben de llevar en las calles y entonces, ¿qué hacemos después de estas memorias para que se pueda llevar esas acciones en estas realidades en donde se realizan las transformaciones? Gracias. Si gustan dar respuesta. Ok, primero ustedes. Ok, bueno, yo primero quería como hacer un comentario sobre lo que decía Damián, que no quería como dejarlo en el aire y vincularlo con esto, ¿no? Una de las cosas más importantes para mí que muestran los archivos es esta idea como de los ancestros, las ancestras, les ancestres, como quiénes eran, ¿no? En qué posición estaban, qué hacían, cómo resistían, ¿verdad? Y la mayoría de las veces encontramos las referencias en archivos policiales, como recordar de dónde venimos, ¿no? De la persecución. Como que no se nos, o sea, como que se nos olvidó un poquito que estábamos ahí. Y pues eso, sí, como poner el cuerpo y radicalizarse y sí, es que es un momento un poco más de la resistencia y de más allá de salir a la calle, no sé, o sea, como de muchas acciones de organización, creo, eso es fundamental, que nos tenemos que organizar. Porque eso, sí, pertenecemos a los archivos de la policía históricamente. Ese es el lugar en donde están nuestros ancestres. Entonces, no quería como dejar eso de lado pensando en este momento concreto. Y sobre la pregunta, ¿qué hacer después de generar archivo? Pues eso, creo que hay como que difundirlo mucho y para eso como encontrar redes, ¿verdad? Esto que decía Mar, que hay como mucha gente haciendo archivos en este momento, archivos trans, archivos LGTBIQ en general. Yo he procurado como buscar, por ejemplo, en Centroamérica, qué proyectos hay de eso, como para juntarnos, conocer qué están haciendo, que sepan que acá se está haciendo estas otras cosas también. Encontrar espacios de diálogo. Yo he asistido como a varios espacios de encuentro de proyectos de archivo y es como muy poderoso eso, encontrarse con lo que están haciendo las otras personas, poder dar a conocer los proyectos de una y resonar y aprender de los proyectos de las otras. Y creo que eso ayuda así como a tejer red, a difundir y sobre todo como a generar estos espacios como lo que decía Maggie, ¿verdad? Que haya una potencia y una posibilidad extra dentro de esa activación, dentro de ese mostrar el archivo, dentro de ese pensar cómo se comparte el archivo. Creo que eso es lo más importante, compartir ese archivo, cómo se comparte, para qué se comparte. Creo que esas son las preguntas que vienen un poco ahí después. Gracias. Yo brevemente quería también referirme a esto que dijo Maggie, como que yo creo que las expos son espacios muy, muy potentes. No sé si han visto, hay muchos en San José, estas pintas que dicen capaz sos trans. Yo quisiera haber visto una de esas cuando tenía 6 años y no entendía qué me estaba pasando y estaba aprendiendo a leer, iba leyendo todo lo que decían las paredes, ¿verdad? Yo creo que esas expos pueden incluso ayudarle a la gente a entenderse, a entender qué le está pasando. Y pienso en adolescencias, pero también conozco montones de personas que están transicionando en la adultez mayor, porque ahora entendieron un malestar que les ha acompañado su vida entera y que ahora tiene un sentido y ahora están dándose un lugar, ¿verdad? Entonces creo que
las expos pueden ayudar en muchos sentidos y que en tiempos como este, en el que están tratando de censurar todo lo que tenga algún pequeño destello de arcoíris por ahí, pues tenemos que abrir más expos, ojalá, y llevarlas a todo lado, llevarlas fuera de la GAM, me parece algo crucial. Y yo, digamos que antes de pensarme qué hacer después del archivo o qué viene después, creo que tenemos que pensarnos qué hacer ahorita, de verdad. Yo insisto en que hay que sostener las vidas, en que hay que sostenerlas materialmente, porque hay mucha gente que no tiene qué comer ni dónde vivir, y luego hay mucha gente que tal vez tiene un techo y comida, pero que el contexto actual le está robando las ganas de vivir, y creo que eso es algo que las comunidades trans llevamos siglos tratando de hacer, pero que es más fácil cuando hay personas aliadas tratando de sostener nuestras vidas también. Creo que en este contexto necesitamos compromisos activos, y yo sé que tal vez en este momento hay gente que tiene miedo de posicionarse en su trabajo como activamente aliada porque puede perder su trabajo, es una realidad, o porque puede perder la visa para ir a Estados Unidos, no sé, ¿verdad? Pero hay que hacerlo porque en tiempos de fascismo no hay medias tintas, ¿verdad? Hay que tomar una posición activa contra el fascismo, porque de lo contrario somos cómplices de una ola de muerte que viene con mucha fuerza. Y pensaría que en términos del archivo, a mí me gusta pensar que al menos los archivos que nosotros estamos construyendo son archivos vivos, y que la idea sería tal vez cultivarlos. Yo soy huertero, entonces tengo como esta metáfora siempre del cultivo, ¿verdad? Y lidio con las plagas y las lluvias y se me mueren, pero vuelve a retoñar, ¿verdad? Entonces como que así es, eso es la vida, y creo que el sostener y el mantener y el cultivar un archivo que está vivo implica también colectivizarlo, y que entonces ya no sea yo quien está ingresando siempre, archivando los documentos que llegan, los datos, etcétera, sino que se involucre más gente, y yo creo que esa es la forma de mantenerlo vivo, y también de que crezca y se extienda y se expanda por el territorio nacional o regional. Y en ese sentido creo que entre más personas se involucren activamente en esta visita que hice al archivo de París, ellos tenían un podcast también que se llama La fiebre del archivo, y entonces ellos decían, es que queremos que todo el mundo se contagie de esta fiebre. Yo creo que es algo que también queremos, ¿no? Que la gente se involucre y que pueda ser parte de estos procesos, contar su historia si quiere contarla, o ayudar a otras personas a que cuenten sus historias también. Total, muchas gracias. Había una preguntita más, adelante. Sí, no, primero, muy buenos días, agradecerles el espacio, creo que es fundamental, importante. Voy a quitarme el sombrero de fotógrafo. ¿Vieras cómo me costó poder recordar en este espacio, era lo que quería decir? Entonces estaba como, me transportó a cuando era más joven y tenía que ir a hacer un mandado, iba 2 cebollas, 2 tomates, iba recordando lo que tenía que decir. Agradecerles el espacio, el tiempo, el que estén aquí es muy importante, y creo que el reto que nace con esto, y que en general yo creo que aborda toda la academia, es en cómo poder vincular en estas conversaciones, en estos diálogos, a personas que tal vez piensan diferente, porque casi siempre estos diálogos encierran a personas que aceptamos una realidad, una narrativa, y la incluimos dentro de nuestro espectro emocional, pero creo que hay que buscar abrir espacios con esas personas que piensan diferente, y que deje de ser nosotras aquí reunidos, reunidas,
hablando de este tema y poder empezar a incluir a estas personas, a ver cuáles son esos mitos que tal vez rodean estos esquemas de pensamiento. Me parece que parte también importante es que estos espacios dejen de darse en un horario de 8 a 4 y media. Que estos espacios se entiendan y se incluyan también en horarios donde la mayoría de las personas trabajadoras puedan acercarse y estar acá y poder empezar a ver tal vez estos espacios llenos y, ¿verdad? de personas que quieran entender y que quieran acercarse y compartir acerca de esta realidad. Y creo que es el gran reto, por lo menos que desde el punto de vista o del área de la comunicación visualizo, cómo dejar de hablarnos al oído entre nosotros y nosotras y poder incluir a más personas y ojalá entre más diferente piensen mejor y manteniendo pues evidentemente que a veces cuesta muchísimo cuando hay diferencia de realidades, el espacio de respeto, ¿verdad? Creo que surge tal vez esa pregunta súper importante, ¿verdad? Porque me parece maravilloso el trabajo que están haciendo con los archivos, pero creo que hay que ver cómo podemos hacer para aumentar el alcance de estas narrativas y poder incluirlas ya como narrativa dominante. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera cerrar con este comentario y porque ya nos extendimos un poquito en teoría y tenemos otra parte de la actividad. Tenemos pensado que le queremos agradecer a la Defensoría de los Estudiantes por ayudarnos, pero entonces logramos conseguir un poquito de presupuesto hablando de financiamiento para compartir una meriendita. Creo que ese espacio es, bueno, también a mí me sobrepasó un poquito la formalidad porque yo siempre soy más de espacios horizontales, ¿verdad? Entonces cuando venimos en la mañana estábamos allá arriba y era como, no, hagamos esto. Bueno, entonces se improvisó el espacio. Pero bueno, quiero darle espacio a la merienda porque creo que es más informal y que ya podemos hablar, ¿verdad? Con más cercanía, tomándonos un cafecito y así. Pero antes de eso también queremos entregarle un certificado a todas las personas que participaron del podcast. Fueron 45 personas invitadas en las 2 temporadas. Y es una forma de reconocimiento, tanto la meriendita, ¿verdad? Como el certificado. Sabemos igual, yo tengo la misma preocupación, me hubiera encantado tener presupuesto y poder pagarles a todos y reconocerles, ¿verdad? Ese conocimiento que vinieron y nos compartieron durante todas las temporadas. Pero bueno, por el momento todavía no se puede, pero esperamos. Si el proyecto sigue existiendo en la manera de lo posible y se vienen más temporadas, me encantaría que también lo perciban como un espacio seguro, un espacio que también pueden opinar, venir y decir que quieren hablar, que sea un espacio de difusión para hablar ciertas cuestiones o temas que son incómodos, entonces aquí los podemos venir a hablar con tranquilidad. Entonces que también se sienta como un poquito que es de las personas queer también, ¿verdad? Como yo siempre lo introduzco en el programa, ¿verdad? Es un espacio para personas queer, de personas queer y por personas queer. Entonces, bueno, nada, dejarles esa invitación ahí. Y antes de cerrar y ya hacer estas 2 cositas que dije, la entrega de certificados y la comidita, quisiera darle la palabra para que, no sé si quisieran como replicar algo de lo que dijo el compañero, o bien un cierre y irnos despidiendo, ¿les parece, chicas? Bueno, en relación a lo que decía el compañero, también me parece como que hay que tener un balance entre, o sea, no quisiera como decir o como reducirme a que hay espacios que tienen que ser cerrados o que necesitamos espacios, nada más espacios cerrados, pero como esto que decía Luis, ¿verdad? De que es un momento como difícil y es un momento como de peligro y a veces esas personas que piensan diferente no es nada más que piensan diferente, o sea, como que tal vez una no se siente segura compartiendo esos espacios y tal vez no se pueden decir cosas que se podrían decir, ¿verdad? Sí, sin presencia. Nada, como que creo que hay que tener un balance, ¿no? Entre este tema de la seguridad y el tema como del
del diálogo en disenso, ¿verdad? Como poder tener espacios de diálogo con personas con las que disentimos, sin que eso implique que el espacio deje de ser un espacio seguro. Eso. Y bueno, ¿no? Como cierre, pues de nuevo agradecer y se ha sentido como muy bien digamos, la escucha de este espacio, ¿no? Como desde el lado institucional, que eso es extraño realmente. Entonces quisiera como destacarlo y agradecerlo, sí, como esa escucha institucional. Y eso que decía Mar, ¿no? Que ojalá en un futuro no muy lejano las universidades también puedan ser esos espacios como amigables, ¿verdad? Y de recepción para todas, todes. Y bueno, nada, que estos procesos de hacer archivo, también hay como que, o es algo que he aprendido, ¿no? Como que el archivo no lo puede contener todo, como que una quisiera, ¿verdad? Como que el archivo lo contenga todo, pero el archivo no lo puede contener todo, y creo que es parte como de la misma esencia de ser archivo, ¿verdad? Que siempre va a tener vacíos y huecos y espacios, y que esos vacíos también informan sobre como lo que es ese archivo y lo que es la historia y lo que es la memoria. Y nada, que la memoria, como decía Luis, ¿verdad? Es este ejercicio de resistencia, pero también es un ejercicio de resignificación y de sanación colectiva y de sanación individual. Y nada, por eso yo creo que yo estoy obsesionada con la memoria y que es un tema que me atraviesa mucho. Y eso, que encuentro ahí en ese lugar, ese espacio como de sanación y de resignificación de mi propia historia. Yo casi que lo dejo ahí, pero bueno, yo concuerdo con Marga en que necesitamos espacios propios, son necesarios y son necesarios porque difícilmente hemos tenido espacios propios en la historia. Nos los han arrebatado todos, pero aquí estamos y seguimos reclamándolos, entonces creo que es importante tenerlos. También creo que son importantes los diálogos. Alguna vez he participado en proyectos de este tipo. Uno se llamaba así, Diálogos Impensables. Estuve una vez en un encuentro en Colombia en el que había personas activistas, en general, activistas sociales, personas de la academia, que era por donde yo fui, y personas de comunidades de fe, que tenían algún nivel de apertura a la inclusión de personas de las diversidades, digamos. Creo que yo no me hubiera sentado a dialogar, y de hecho pasó una vez que hubo un espacio público, yo estaba en la mesa y llegó un grupo súper antiderechos y yo me sentí muy mal, realmente muy mal, y yo decía, bueno, yo tengo ciertas herramientas, tengo no sé cuántos años de ser activista y aún así esto me está doliendo, no sé y ahí yo se les dije como, bueno, ese diálogo yo no lo quiero, y está bien si alguien lo quiere, pero yo no. Pero el otro diálogo, el previo a ese espacio que fue más abierto, que era un espacio cerrado, pero con personas que pensábamos muy diferente y que creíamos cosas muy diferentes, pero que estábamos tratando de encontrar puntos comunes, me parece que son espacios muy necesarios en estos tiempos. Y yo por lo menos a esos espacios sí me apunto, pero ya espacios donde como que yo irme a enfrentar, una vez me pasó que fue un programa de radio y hace unos años, ¿verdad? Cuando era diputado Justo Orozco, y voy al programa de radio y no me dicen nada y me dicen, tenemos una llamada, y me ponen a Justo Orozco y yo, o sea, me tienen que avisar si esto va a pasar, yo me tengo que preparar para esto, no es algo a lo que yo me quería exponer, ¿verdad? Pero bueno, creo que son cosas que se pueden trabajar en distintos niveles y que hay gente que sí está dispuesta a ir a debatir con Justo Orozco y que lo hace muy bien. Yo no soy esa persona. Pero bueno, como cierre yo diría que quizás quisiera como aprovechar el espacio para manifestar mi gratitud hacia mis ancestras, hacia las personas que
que hacen posible mi vida hoy y la vida de muchas personas que estamos aquí y que estamos reexistiendo. A mí me gusta más esa palabra reexistir que resistir. Reexistir, que es digamos, un concepto que viene de los pueblos afrocolombianos y que refiere no solo a resistir, que suele ser un ejercicio bastante desgastante y cansado y que hay que hacerlo, pero reexistir es también celebrar la existencia, y yo creo que eso es lo que hacemos cuando hacemos archivo también. Entonces yo siento una responsabilidad con ellas y con contar sus historias y divulgar todo lo que me han contado. Siento mucha rabia a veces al escucharla, siento mucha frustración, pero también siento mucha ternura. Y lo que más siento es que me inspiran esta voluntad de vivir que yo no había encontrado nunca antes en mi vida y llegué a encontrar dialogando con estas señoras. Y espero que estos proyectos que estamos haciendo le puedan también transmitir esa voluntad de existir a otras personas que hoy tal vez se sienten muy mal viendo las redes, viendo las noticias, viendo lo que está pasando en el país y fuera del país, pero bueno, que ojalá lleguemos a tener vidas que valga la pena vivir, y creo que eso no es responsabilidad individual, es responsabilidad colectiva, y para eso estamos acá, pues. Muchas gracias. Un aplausito, por favor, para las personas invitadas. Y para cerrar, muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este espacio, al equipo, a Gaby, a la profe Francine, a la profe Jime, gracias a Cari por apoyarnos siempre en producción, a todas las personas que han sido invitadas en las 2 temporadas, muchísimas gracias, a todos los que estamos acá, muchas gracias también por acompañarnos, por compartir, por construir esto en colectivo. Y nada, nos despedimos y espero que nos veamos en una 3ª temporada de la transmisión del podcast, del episodio, pero continuamos con... Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.